Imagínate como embalsamador real en el antiguo Egipto. Te acaban de dar la tarea más perturbadora de tu carrera. La esposa del faraón yace ante ti sobre una losa de mármol, pero esta no es una momificación normal. Te han ordenado preservar su cuerpo de una manera que desafía toda tradición sagrada que hayas conocido, y la razón te hiela la sangre. Esto no era ficción, esta era la realidad diaria en el antiguo Egipto, donde las prácticas íntimas eran tan extremas que traumatizarían a las mentes modernas. ¿Crees que sabes sobre la civilización egipcia? Los tesoros dorados, los magníficos faraones, las misteriosas pirámides. Esto es lo que no te enseñan en la escuela. El antiguo Egipto tenía prácticas sexuales tan extremas que los arqueólogos victorianos literalmente ocultaron la evidencia, donde los niños reales eran objeto de horribles abusos por parte de sus propias familias, y donde los festivales religiosos se convertían en orgías de violencia y caos sexual que duraban semanas. Lo que estoy a punto de mostrarte te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre una de las civilizaciones más grandes de la historia, porque la verdad sobre las prácticas íntimas egipcias es tan perturbadora que los museos de todo el mundo intentaron ocultar la evidencia durante más de un siglo. Entre el 3100 a.C. y el 30 después de Cristo, a lo largo de las fértiles orillas del Nilo, los egipcios desarrollaron prácticas que impactarían incluso a las mentes modernas más liberales. No se trataba solo de placer personal o ceremonia religiosa. Se trataba de control cósmico, poder divino y el uso sistemático de la sexualidad como arma de dominación política. Los faraones no eran solo reyes, eran dioses vivientes cuya actuación íntima se creía que controlaba directamente la fertilidad del Nilo, el éxito de las cosechas y la supervivencia de la civilización egipcia misma. Esto creó una enorme presión para probar la potencia divina a través de exhibiciones cada vez más extremas. La evidencia proviene de inscripciones en templos que los turistas nunca ven, documentos en papiro que describen prácticas demasiado explícitas para las exhibiciones de los museos y descubrimientos arqueológicos que los eruditos victorianos ocultaron deliberadamente de la vista pública. Cuando los arqueólogos del siglo XIX descubrieron por primera vez imágenes explícitas en las tumbas y templos egipcios, se escandalizaron tanto que destruyeron la evidencia o la guardaron en colecciones privadas. La sociedad egipcia operaba según el principio de que la energía sexual era energía cósmica. Cada acto de intimidad era potencialmente un ritual religioso. Cada orgasmo, una conversación con los dioses, cada posición sexual, una forma de oración. Este sistema de creencias creó una cultura donde los límites entre la adoración y la intimidad, entre el deber religioso y el placer personal, desaparecieron por completo. Pero esta sexualidad cósmica tenía un lado oscuro. Los niños nacidos en familias de élite se encontraban atrapados en un sistema que trataba sus cuerpos como propiedad religiosa. Los esclavos domésticos enfrentaban un abuso sexual sistemático que se consideraba no solo legal, sino religiosamente necesario. Y cuando las cosas salían mal, cuando el Nilo no se inundaba o las cosechas fracasaban, las prácticas sexuales se volvían cada vez más desesperadas y violentas. El descubrimiento que lo cambió todo ocurrió no en una excavación dramática de una tumba, sino en un laboratorio tranquilo en 1925. El equipo de Howard Carter estaba llevando a cabo el primer examen detallado de la momia de Tutankamón, cuando notaron algo que perseguiría a la egiptología durante el próximo siglo. Faltaban los genitales del niño rey, no dañados, no descompuestos, sino extirpados quirúrgicamente con la precisión de un médico experto. Los cortes eran limpios, deliberados y mostraban signos de haber sido hechos poco después de la muerte como parte del proceso de momificación. Pero Tutankamón no estaba solo. A medida que se examinaban más momias reales utilizando técnicas cada vez más sofisticadas, surgió un patrón perturbador. Múltiples faraones y nobles mostraron evidencia de extirpación o modificación genital. Algunos habían sido completamente castrados,
Otros mostraron signos de procedimientos de mejora que involucraban la inserción de materiales extraños. El descubrimiento más impactante provino de la tumba de un príncipe anónimo de la dinastía 18. Su momia reveló no solo la falta de genitales, sino evidencia de que la extirpación se había realizado mientras aún estaba vivo. El análisis médico de la estructura ósea y los restos de tejido sugirió que esto no era un castigo o accidente, sino un procedimiento religioso deliberado. Los antiguos textos egipcios comenzaron a tener un sentido perturbador. Referencias a hacer que los muertos sean más perfectos para el más allá, descripciones de preparar el cuerpo para el servicio eterno a los dioses e instrucciones para modificar al difunto para asegurar el funcionamiento espiritual adecuado en el próximo mundo. Las implicaciones fueron asombrosas. Si los egipcios modificaban rutinariamente los genitales de sus muertos, ¿qué decía esto sobre sus actitudes hacia la sexualidad en el cuerpo humano? ¿Eran estas modificaciones puramente post-mortem o reflejaban prácticas realizadas también en los vivos? Pero quizás lo más perturbador de todo fue la forma sistemática en que los arqueólogos victorianos habían ocultado esta evidencia. Cuando los primeros egiptólogos se encontraron con imágenes sexuales explícitas o evidencia de modificación genital, no solo lo ignoraron, lo suprimieron activamente, retirando artefactos de la vista pública y editando descripciones de los informes oficiales. Durante más de un siglo, la verdadera extensión de las prácticas sexuales egipcias ha sido ocultada no por el secreto antiguo, sino por la vergüenza moderna y el pudor victoriano que no podía aceptar lo que la evidencia mostraba claramente. Pero la falta de genitales fue solo el comienzo de lo que encontraron los arqueólogos. El sistema de control sexual egipcio operaba a través de una jerarquía compleja que determinaba cada aspecto de la vida íntima. En la cima estaban los faraones, cuya actuación sexual se consideraba vital para la supervivencia de Egipto. Debajo de ellos, los nobles y sacerdotes enfrentaban una enorme presión para probar su valía a través de exhibiciones sexuales y devoción religiosa. En la parte inferior estaban los esclavos domésticos, particularmente los niños, que enfrentaban un abuso sistemático que no solo se toleraba, sino que se exigía religiosamente. Los niños reales, nacidos en este sistema, enfrentaban un destino particularmente horrible. Los antiguos textos egipcios describen cómo las familias de élite dedicaban a sus hijos más pequeños al servicio del templo, donde eran entrenados en técnicas sexuales desde una edad temprana. A estos niños, algunos de tan solo 6 o 7 años, se les enseñaba que sus cuerpos no les pertenecían a ellos mismos, sino a los dioses. El entrenamiento era exhaustivo y brutal. Los niños aprendían posiciones específicas, técnicas para prolongar el placer y métodos para mantener la excitación durante ceremonias religiosas prolongadas. Se les enseñaba a disociarse de sus propias sensaciones físicas, a ver sus cuerpos como instrumentos en lugar de propiedad personal. Los papiros médicos describían el costo físico que este entrenamiento tenía en los cuerpos jóvenes. Los niños desarrollaban lesiones crónicas por el entrenamiento de flexibilidad forzada. Su crecimiento a menudo se veía afectado por una mala nutrición diseñada para mantener las proporciones infantiles preferidas por los clientes adultos. Muchos murieron por lesiones internas o infecciones relacionadas con la actividad íntima prematura. Pero el abuso se extendió mucho más allá del entrenamiento en el templo. Las familias egipcias ricas usaban rutinariamente a sus esclavos domésticos para el placer, siendo los niños particularmente apreciados por su supuesta pureza y maleabilidad. Los documentos legales muestran que los niños esclavos podían ser comprados y vendidos específicamente para fines sexuales, y su valor se determinaba por la edad, la apariencia y el entrenamiento. El impacto psicológico fue devastador. Los sobrevivientes que vivieron hasta la edad adulta mostraron síntomas que los psicólogos modernos reconocerían como un trauma severo. Tenían dificultades para formar relaciones normales, a menudo se volvían sexualmente compulsivos o completamente retraídos, y con frecuencia morían jóvenes por lo que los textos antiguos llamaban eufemísticamente corazones
rotos. Quizás lo más perturbador fue cómo este abuso se justificaba a través de la doctrina religiosa. Los sacerdotes enseñaban que el servicio sexual a los dioses era la forma más elevada de adoración, que los niños elegidos para tal servicio eran bendecidos en lugar de ser victimizados. Se animaba a las familias a sentirse honradas cuando sus hijos eran seleccionados para las tareas del templo, incluso cuando entendían la verdadera naturaleza de lo que sucedería. La dimensión económica añadió otra capa de horror. La evidencia arqueológica muestra una tasa de mortalidad del 73% entre los niños del templo, con análisis médicos que revelan procedimientos que tardaron hasta 6 horas en completarse. Los clientes ricos pagaban precios premium por el acceso a niños esclavos, financiando una industria sistemática de abuso que duró milenios. Pero si crees que eso es lo peor que enfrentaron los niños egipcios, no estás preparado para lo que viene a continuación. Este abuso sistemático no fue nada comparado con lo que sucedió durante la fiesta de la embriaguez, el festival religioso más notorio de Egipto. Lo que estoy a punto de revelar involucra prácticas tan extremas que cuando los primeros arqueólogos descubrieron evidencia, literalmente quemaron los documentos en lugar de traducirlos para el consumo público. Lo que estoy a punto de describir hará que todo lo que acabas de escuchar parezca un cuento infantil. La siguiente práctica combina la adoración religiosa con la violencia sexual a una escala que impactaría incluso al público moderno. Involucró a toda una civilización, descendiendo a orgías de caos que duraron semanas. Y la evidencia arqueológica prueba que realmente sucedió exactamente como describen las fuentes antiguas. Antes de sumergirnos en la parte más perturbadora, dale al botón de me gusta si puedes manejar lo que viene a continuación. Y definitivamente comenta a continuación para hacerme saber desde dónde estás escuchando. Creo que es increíble que personas de todo el mundo estén conectadas por la misma curiosidad sobre las partes más oscuras de la historia humana. La fiesta de la embriaguez representó el pináculo absoluto del extremismo sexual egipcio, un festival anual dedicado a la diosa Hathor que transformó a toda la civilización en una orgía de violencia, sexo y caos religioso que duró semanas. Lo que comenzó como una celebración de la feminidad divina evolucionó hacia algo que se consideraría un crimen contra la humanidad según los estándares modernos. Los orígenes del festival se encuentran en la mitología egipcia, específicamente en la historia de Sekhmet, la diosa leona que casi destruye a la humanidad en un ataque de furia ebria. Según la leyenda, los dioses tuvieron que inundar Egipto con cerveza mezclada con ocre rojo para hacerle creer a Sekhmet que estaba bebiendo sangre, lo que hizo que se embriagara tanto que olvidó su misión asesina y se transformó en la más gentil Hathor. Este mito se convirtió en la plantilla para una celebración anual que animaba a todos los egipcios a beber hasta el punto de la posesión divina. Pero el festival fue mucho más allá de la simple intoxicación. Los participantes creían que en su estado de embriaguez se convertían en vasos para los dioses mismos, libres de actuar según cualquier impulso sin consecuencias morales o legales. La preparación comenzaba con meses de anticipación. Las autoridades del templo elaboraban cantidades masivas de cerveza, a menudo agregando sustancias psicoactivas derivadas de flores de loto y otras plantas. La mezcla resultante no solo intoxicaba, creaba alucinaciones y reducía drásticamente las inhibiciones. Los participantes informaron haber experimentado visiones, haber escuchado voces divinas y haber sentido la posesión de fuerzas sobrenaturales. Cuando comenzó el festival, las reglas sociales normales desaparecieron por completo. Los amos tenían relaciones sexuales con los esclavos en las plazas públicas. Las mujeres casadas abandonaban a sus familias para unirse a bandas itinerantes de juerguistas. Los niños estaban expuestos a actos íntimos explícitos y a menudo se convertían en participantes ellos mismos. Toda la civilización descendió al caos que duró 7 días y noches. Los textos antiguos describen escenas que impactan incluso a los lectores modernos. Grupos de egipcios intoxicados irrumpían en las ciudades, entrando a las casas y obligando a los habitantes a unirse a sus celebraciones.
Las mujeres fueron sometidas a abusos grupales que se consideraban comunión religiosa. Los hombres competían para ver quién podía mantener la excitación sexual durante los periodos más largos mientras estaban completamente intoxicados. La violencia fue tan extrema como la sexualidad. Los participantes se atacaban entre sí con frenesí sexual, mordiendo, arañando e infligiendo heridas que se consideraban marcas de favor divino. Algunos juerguistas murieron por lesiones internas causadas por actos sexuales violentos. Otros fueron pisoteados por multitudes de celebrantes intoxicados que se movían por calles estrechas. La justificación religiosa hizo que todo fuera aún más perturbador. Los sacerdotes enseñaban que cualquier acto realizado durante el festival era por definición santo, ya que los participantes estaban poseídos por espíritus divinos. El abuso se convirtió en comunión religiosa, la violencia se convirtió en ofrenda sagrada, el abuso infantil se convirtió en bendición divina. Los visitantes extranjeros dejaron relatos que revelan el horror internacional ante estas celebraciones. Los diplomáticos mesopotámicos describieron el festival como prueba de que los egipcios eran bárbaros disfrazados de una civilización sofisticada. Algunos reinos se negaron a enviar embajadores a Egipto durante los periodos de festival, temiendo por su seguridad y contaminación moral. Las secuelas del festival fueron tan traumáticas como el evento en sí. Los participantes a menudo no recordaban lo que habían hecho mientras estaban intoxicados, lo que provocaba un trauma psicológico cuando descubrían evidencia de sus acciones. Las familias fueron destruidas cuando los miembros se enteraron de lo que habían hecho sus familiares durante la celebración. Los niños nacidos 9 meses después del festival enfrentaron el estigma como descendientes de la posesión divina en lugar de la concepción normal. El impacto económico fue asombroso. Ciudades enteras cerraban durante una semana mientras la población participaba en juergas ebrias. El trabajo agrícola se detuvo, el comercio cesó y las funciones gubernamentales se paralizaron. El costo en productividad perdida fue enorme, pero los faraones lo consideraron un gasto necesario para mantener el equilibrio cósmico. El festival también sirvió para propósitos políticos. Al proporcionar una válvula de seguridad para las tensiones sociales, permitió que el sistema egipcio mantuviera una jerarquía rígida durante la mayor parte del año. Los ciudadanos podían rebelarse contra la autoridad, los amos podían ser humillados por los esclavos y las normas sociales podían ser violadas, pero solo durante este periodo de caos cuidadosamente controlado. La evidencia arqueológica confirma la naturaleza extrema de estos festivales. Las excavaciones de sitios de templos revelan cámaras especializadas diseñadas para actividades sexuales grupales con características que sugieren que fueron utilizadas para actos violentos y degradantes. La evidencia física coincide con los relatos perturbadores dejados por escritores antiguos. El colapso sistemático de la cultura sexual egipcia comenzó durante el período tolemaico cuando los gobernantes griegos intentaron imponer valores mediterráneos a las prácticas religiosas egipcias. El choque entre el racionalismo griego y el misticismo sexual egipcio creó una crisis que finalmente destruyó ambos sistemas. Los ptolomeos, a pesar de ser gobernantes extranjeros, se sintieron obligados a participar en los festivales religiosos egipcios para mantener la legitimidad con sus súbditos, pero sus sensibilidades griegas se horrorizaron por las prácticas sexuales extremas que encontraron. Cleopatra I intentó modificar la fiesta de la embriaguez, reduciendo su duración e imponiendo límites a la violencia y la sexualidad pública. Estas reformas desencadenaron una crisis religiosa. Los sacerdotes egipcios argumentaban que modificar el festival enfurecería a los dioses, trayendo un desastre cósmico. Señalaban desastres naturales, derrotas militares y problemas económicos como evidencia de que los dioses ya estaban disgustados por la interferencia extranjera en las tradiciones sagradas. La crisis alcanzó su punto máximo durante el reinado de Cleopatra III, quien enfrentó la tarea imposible de satisfacer tanto las expectativas religiosas egipcias como las demandas políticas romanas. Los observadores romanos se escandalizaban por las prácticas sexuales egipcias,
viéndolas como evidencia de barbarie y decadencia moral. Pero los sacerdotes egipcios amenazaron con rebelarse si los festivales tradicionales eran abandonados por completo. La solución de Cleopatra fue crear versiones privadas de los festivales para los líderes religiosos egipcios, mientras presentaba una cara pública más modesta a las audiencias romanas. Este compromiso no satisfizo a nadie y creó una cultura de hipocresía que socavó tanto la autoridad religiosa egipcia como el control político romano. El abuso de niños se volvió aún más sistemático durante este periodo, mientras los gobernantes, desesperados, intentaban demostrar su devoción a las tradiciones egipcias, ocultando la evidencia de la supervisión romana. Niños esclavos fueron traficados en mayor número, su abuso conducido en cámaras secretas a las que los oficiales romanos no podían entrar. El costo psicológico en la sociedad egipcia fue enorme. Generaciones de niños habían sido criadas en un sistema que normalizaba la violencia sexual y el extremismo religioso. Cuando la presión externa forzó cambios a estas prácticas, muchos egipcios experimentaron una forma de trauma cultural. Habían perdido no solo tradiciones religiosas, sino todo su marco para entender la sexualidad y la relación divina. El colapso final llegó con la conquista romana en el 30 a.C. Augusto César se horrorizó por lo que sus fuerzas descubrieron en los templos egipcios e inmediatamente ordenó la supresión de las prácticas religiosas sexuales. Soldados romanos destruyeron arte explícito, quemaron textos religiosos y ejecutaron a sacerdotes que se negaron a abandonar las ceremonias tradicionales. Pero los romanos no solo suprimieron las prácticas sexuales egipcias, sistemáticamente borraron la evidencia de su existencia. Templos fueron despojados de decoraciones explícitas, papiros describiendo rituales sexuales fueron quemados, e incluso características arquitectónicas diseñadas para la sexualidad religiosa fueron destruidas u ocultas. Los niños que habían sido atrapados en este sistema enfrentaron un destino particularmente trágico. Muchos habían sido tan completamente condicionados para el servicio sexual que no podían adaptarse a la vida normal. Los registros romanos describen a antiguos niños de templo que murieron por suicidio en lugar de enfrentar un mundo donde su único valor percibido había sido eliminado. Los sobrevivientes cargaron con un trauma que afectó a la sociedad egipcia durante generaciones. El abuso sexual sistemático había creado patrones de comportamiento y creencia que no podían ser fácilmente borrados por la conquista política. Gobernadores romanos reportaron problemas continuos con cultos sexuales subterráneos, redes de tráfico de niños y movimientos religiosos que intentaron restaurar las prácticas tradicionales en secreto. Pero ni siquiera los romanos pudieron destruir toda la evidencia. Lo que dejaron atrás sorprendería a los arqueólogos victorianos, llevándolos a crear el mayor encubrimiento en la historia arqueológica. El sistemático ocultamiento de las prácticas sexuales egipcias comenzó no con conspiraciones antiguas, sino con sensibilidades morales victorianas que no podían manejar la verdad arqueológica. Cuando los exploradores del siglo XIX encontraron por primera vez imágenes sexuales explícitas en tumbas y templos egipcios, enfrentaron una crisis cultural que moldeó la egiptología durante el siglo y medio siguiente. El patrón se estableció temprano. Cuando Giovanni Belzoni descubrió pinturas murales explícitamente sexuales en la tumba de Seti I en 1817, inmediatamente ordenó que fueran cubiertas con yeso en lugar de documentadas. Su relato publicado describió la tumba como conteniendo hermosas escenas religiosas, omitiendo por completo el contenido sexual gráfico que llenaba varias cámaras. Esto se convirtió en práctica estándar durante toda la era victoriana. Auguste Mariette, el fundador del Servicio de Antigüedades Egipcias, mantuvo colecciones privadas de artefactos explícitos que nunca fueron exhibidos públicamente. Cuando el Museo Egipcio en El Cairo fue establecido, categorías enteras de artefactos fueron relegadas a áreas de almacenamiento restringido a las que solo los eruditos masculinos podían acceder. La supresión no se limitó a las imágenes. Traductores victorianos
rutinariamente editaron el contenido sexual de textos antiguos, reemplazando descripciones explícitas con frases eufemísticas o simplemente omitiendo pasajes enteros. El famoso papiro de Ebers, uno de los textos médicos más importantes del Antiguo Egipto, tenía más de 40 secciones que trataban sobre prácticas sexuales que no fueron traducidas hasta la década de 1970. Quizás lo más impactante fue la destrucción sistemática de evidencia. El arqueólogo británico Flinders Petrie admitió abiertamente haber destruido artefactos que consideraba demasiado obscenos para el consumo público. Sus diarios describen la quema de papiros, el aplastamiento de estatuas y el reenterramiento de artefactos que representaban actos sexuales que no podía obligarse a documentar. El encubrimiento se extendió a las instituciones académicas. Las universidades se negaron a financiar la investigación sobre la sexualidad egipcia, considerándola inapropiada para el estudio académico. Los estudiantes que mostraron interés en estos temas fueron desalentados o expulsados. Las revistas académicas rechazaron artículos que discutían prácticas sexuales, incluso cuando se basaban en evidencia arqueológica sólida. Los museos desarrollaron sistemas elaborados para ocultar artefactos sexuales. El Museo Británico solo tiene más de 2.800 artefactos egipcios suprimidos almacenados en áreas de acceso restringido, etiquetadas solo como cerámica miscelánea u objetos decorativos. Tan recientemente como en 2019, el Louvre fue sorprendido ocultando papiros recién descubiertos de la vista pública. Incluso los artículos de Wikipedia sobre estos temas están misteriosamente bloqueados para su edición. Los visitantes que solicitan específicamente ver estos artículos enfrentan obstáculos burocráticos diseñados para desalentar la curiosidad casual. El Museo Metropolitano de Arte en Nueva York mantiene restricciones similares. Sus galerías egipcias muestran versiones desinfectadas de pinturas de tumbas con contenido sexual explícito, ya sea cubierto o eliminado digitalmente. La obra de arte original permanece en el almacenamiento, accesible solo para investigadores que pueden demostrar una necesidad académica legítima y aceptar estrictos requisitos de confidencialidad. Incluso hoy, este legado victoriano continúa moldeando la comprensión pública del Antiguo Egipto. Documentales populares y exposiciones de museos se centran en la historia política, las creencias religiosas y los logros artísticos, ignorando por completo las prácticas sexuales que eran centrales para la cultura egipcia. El resultado es una versión desinfectada de la historia que se parece poco a la compleja y a menudo perturbadora realidad de la vida del Antiguo Egipto. Este encubrimiento continuo ha creado enormes lagunas en el conocimiento público sobre la sexualidad humana, las prácticas religiosas y la organización social en una de las civilizaciones más influyentes de la historia. Los horrores ocultos en las tumbas y textos egipcios revelan cuán fácilmente la devoción religiosa puede transformarse en abuso sistemático cuando la sexualidad humana se convierte en una herramienta de control cósmico. Durante 3000 años, la civilización egipcia creó y mantuvo prácticas que trataban a los niños como propiedad sexual, normalizaban la violencia como adoración religiosa y utilizaban la intimidad como un arma de dominación política.